A ver, niños, silencio. Vamos a darle los ejemplos de cómo va a estar el examen. ¿Ya? Recuerden que el examen de tercera unidad decide si pasan o no. F es mujer, ¿ya? 34 es su edad. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Un voluntario? ¿Quién quiere hacer el tributo? ¿Nadie? ¿De verdad? ¿Dónde está Idara? Perdón. Tú, Azul, dime. La A, me entiendo. No, la tengo bien. A ver, ¿por qué? O sea que todo lo que yo les he explicado se está pasando. Y no sabe dónde. Ya les expliqué, mis niños. ¿Tú, pequeño, del sombrero? No. Muy bien, chicos, vamos a explicarles nuevamente porque ya vi que van a jalar igual. Que conste que yo les ayudé. Muy bien, tenemos una mujer de 34 años con un engrosamiento gástrico. Sospechamos de una enfermedad melanía que es un engrosamiento difuso de la mucosa intestinal, de un carcinoma gástrico pobremente diferenciado de células de los sellos o de un carcinoma gástrico relacionado con la cascada de Correa, que es el Helicobacter. Como les mencioné, tenemos un engrosamiento gástrico, puede ser cualquiera de estas tres. Pero ¿qué nos dice la epidemiología? ¿Cuál es la causa más frecuente de un engrosamiento gástrico tumoral en un paciente joven? El carcinoma gástrico de células en anillo de sello cada vez está siendo más frecuente diagnosticado en los jóvenes. ¿Okay? Es muy joven para estar relacionado con la cascada de Correa. ¿Cómo luciría un Correa relacionado? Así. Ya hay cáncer extremista. ¿Entienden? Hay que poner. Claro, por edad. Tiene 80 años, ha tenido todo el tiempo este Helicobacter pylori para construir su mansión con piscina, subterráneo, closet, todo. ¿Está bien? ¿Cuánto les dije que era el tiempo más o menos que le tomaba el Helicobacter pylori en la cascada de Correa seguido para predisponer a la aparición de cáncer? Significa que ella debió tener enferma que a los 5 años. ¿Ok? ¿Entendió? Perfecto. Siguiente. Rápido, levanta la mano. ¿Nadie? ¿Alguien que levante la mano? Aburrido. Tú, tímida. No puedes. Sin miedo. No acuerdo. ¿Alguien? 3 minutos. Dígame.
enseñé, niño. Acabó la clase, muy bien, a su casa. Ya les enseñé, chicos. Miren, ¿qué dice acá? ¿Ves? ¿Quién era? Mesotelioma. Ven, miren. Asbesto, mesotelioma. Mesotelioma, asbesto. Ahí, para que no se olvide ya. Sí. ¿Listo? Voluntarios, levante la manito. Levante la manita, vamos. ¿Vienes? ¿Sin miedo? No. ¿Estás mi mamá? ¿Por qué? Muy bien, por el virus. Les expliqué la clase pasada. Existe la clasificación VIRAS que los hacen los radiólogos. A mayor VIRAS, mayor posibilidad de cáncer. Este es un VIRAS 2, VIRAS 3 máximo, VIRAS 4, VIRAS 3. Este es un VIRAS 4A, 4B, 5. ¿Ya? ¿Qué es la palabra clave? La edad. ¿Lotería? No. RIN. Edad joven, RIN. 80. Correa. Asbesto. Mesotelioma. VIRAS. Carcinoma de TCT de mama. Acá no. Vamos, seguimos. Ya, voluntarios. ¿Por qué? Porque traumaditos toman su examen, ahí sí aprenden. Efecto de bola de nieve por ecocardiografía relacionado con tumor de aurícula, mixoma, tumor más frecuente del corazón. Acá, seguimos. No fijo. Rápido, después pasa. Varón 60 años, es hipertenso y tiene varices en miembros inferiores. Tiene un tumor en el pulmón y no es fumador. ¿Cuál es la posibilidad más frecuente? Mesotelioma descartado. Tuberculosis descartada. Tenemos escamoso y adeno acá. ¿Cuál es la posibilidad más frecuente si no es fumador? ¿Ah? Adeno. No fumador, adeno. ¿Cuál sería lo opuesto? Lo opuesto sería un carcinoma escamoso relacionado con
Diagnóstico. No. La neoplasia maligna del corazón más frecuente es la metástasis. Seguimos. Diagnóstico. Es una metástasis de un paciente de 19 años, un niñito como ustedes. Cáncer de mama en hombres es posible, es poco frecuente esa edad. Cáncer de colon es poco frecuente esa edad. Cáncer de próstata es infrecuente esa edad. Lo único que queda es ¿cuáles eran las metástasis más frecuentes para que ¿cuáles eran las metástasis más frecuentes que afectaban a tu corazoncito? Hay atraquia. No. Espero que sea dislexia. Supongamos que tenemos a la tigresa del oriente. Y la tigresa del oriente presenta un tumor en la mama. Buenas tardes. Tenemos a la tigresa del oriente, 80 años, tiene un tumor de mama. ¿En qué sospecha? Metástasis de mama, metástasis de cáncer de próstata, metástasis de cáncer de colon o metalinfoma. ¿Cómo va a tener una metástasis de mama si el tumor está en la mama? Las metástasis, por definición, son el crecimiento tumoral en otra región distinta del órgano primario del niño. No puedes tener una metástasis de mama con un tumor de mama, eso es raro. Puedes tener una metástasis contralateral de un tumor de mama. La pregunta es, en una abuelita como ella, que le gusta bailar, cantar, vivir la vida loca, ¿cuál sería el principal cáncer de colon? ¿Tiene que colon? ¿Cómo te llamas, pequeño? ¿Michelle qué? Díaz. ¿Díaz qué? Díaz. ¿Díaz qué? Muy bien. La metástasis sería del cáncer de colon. El cáncer de colon en este grupo etario es sumamente frecuente. El cáncer de colon explicaría metástasis pulmonarias, metástasis mamarias, metástasis gástricas, metástasis pleurales, metástasis cerebrales, etc. ¿Ya? Vamos a elegir a otra persona. Tengo un vuelo bonito acá que se parece a este señor, así que necesita el ruido. Búsquelo, está atrás. Se parece mucho. Este de acá es un varón 77 años. Presenta múltiples nódulos hepáticos. Diagnóstico.
¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué dijo? Metástasis de próstata, obviamente. ¿Cuál era el tumor más frecuente en el varón? ¿Cuántos años tiene este varón? 77. ¿Qué le dije sobre los cadáveres de la biopsia de próstata? Virtualmente casi todos los hombres van a tener un cáncer de próstata, por lo tanto es el carcinoma más frecuente que encontramos acá. Múltiples nódulos indican múltiples nódulos en el hígado. Múltiples nódulos en el hígado indican metástasis. Metástasis. Si no lo entendieron bien. Miren, acá tienen una imagen muy explicativa acerca de las neoplasias que encontramos en el hígado. Primero, cuando un humano tiene múltiples nódulos en el hígado, vamos a esquematizarlo. Supongamos que cada una de estas bolas es un tumor. Si un humano presenta múltiples masas hepáticas, eso indica que ya luego es tu responsabilidad como de la del radiólogo decidir de dónde es. Múltiples nódulos en el hígado, metástasis, ¿ok? Si nosotros vamos a tener un varón con múltiples nódulos en el hígado, escuchamos próstata. Entonces ya tenemos acá una triada, donde participa el sexo y la edad. El factor que va en la triada son los múltiples nódulos hepáticos. Si es varón, próstata. Si fuera mujer, colon. Cáncer más frecuente. Acaba de hacerle una biopsia de mama a mi amiga, que es anestesióloga de Belén. Ya les dije que varios de ustedes van a ir por el mismo camino. Múltiples nódulos en la tigresa, sospechas de una meta primario, mama. Múltiples nódulos en un varón anciano, sospechas de una meta primario, próstata. Entonces, cuando veas a un señor con múltiples nódulos en el hígado, sospechas de una metástasis, próstata. Ves a una señora, mujer, abuelita, con múltiples nódulos en el hígado, sospechas mama. Pero, supongamos que ninguno de ellos tiene un tumor en mama y en próstata. Aquí ya las cosas se pueden complicar. Aquí el primario puede estar en el hígado. En el hígado los tumores pueden surgir en los hepatocitos. O pueden surgir de lo que se denomina como sistema biliar ductal pancreático, de estas cositas verdes. Lo más frecuente es que sea un hepatocarcinoma, es por mucho más frecuente que un colangiocarcinoma. Todos los tumores que provienen del sistema biliar ductal pancreático se denominan en conjunto colangiocarcinomas. Los hay de tres tipos. En el esquema pueden ver que tenemos un colangiocarcinoma intrahepático, un colangiocarcinoma periliar y un colangiocarcinoma distal. El colangiocarcinoma intrahepático es aquel colangiocarcinoma que afecta las vías biliares intrahepáticas por encima de los conductos hepáticos común derecho e izquierdo. Acá tienes el conducto hepático derecho y acá tienes el conducto hepático izquierdo.
toda la vía biliar que está por encima de ellas puede sufrir neoplasia, y eso se conoce como colangiocarcinoma intrahepático, representando hasta un 20% de todos los colangiocarcinomas. Luego tienes al colangiocarcinoma periliar, también se le conoce como tumor de Klatskin. Relleno se modifica la transparencia. Colangiocarcinoma periliar también se conoce como tumor de Klatskin. Representa el 50 al 60% de todos los colangiocarcinomas hepáticos. Es decir, el colangiocarcinoma más frecuente que encontramos en el hígado es el tumor de Klatskin. Y luego tenemos al colangiocarcinoma distal, que afecta por debajo de la unión del cístico y el conducto hepático común, es decir, afecta al colédoco, desde el colédoco extrapancreático hasta el colédoco intrapancreático. Apenas el 20-30%. Entonces, el tumor de vías biliares más frecuente del hígado es el colangiocarcinoma periliar o tumor de Klatskin. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Como luce un tumor de Klatskin. Tenemos al hígado, parénquima hepático, tomado por una neoplasia que afecta la confusión del cístico y el conducto hepático común, tumor de Klatskin. Cuando ustedes escuchen en los hospitales o en las exploraciones que el paciente tiene un tumor de vías biliares, es muy probable que tenga un tumor de Klatskin. Si nosotros hacemos que la tigresa del oriente tenga una masa supongamos que le hacemos a la tigresa del oriente una resonancia o una tomografía y encontramos una masa en este nivel, ¿qué sospecharías? Tumor de Klatskin. Actualmente, para hacer los diagnósticos de hepatocarcinomas o de colangiocarcinomas, te apoyas en exámenes de imágenes y de laboratorio. Hacer una biopsia es poco frecuente para hacer el diagnóstico porque solo con los exámenes de imágenes y de laboratorio tú ya puedes tener una idea de qué tipo es. Para el hepatocarcinoma vas a utilizar un marcador nada más, un solo marcador, que es la alfa-fetoproteína. Los niveles de alfa-fetoproteína se elevan en pacientes con hepatocarcinoma. Casi en el 60% de las veces los niveles de alfa-feto van a estar elevados. ¿Okay? Entonces, si tienes múltiples masas en el hígado, quieres saber si es primario hepático y un posible hepatocarcinoma, vas a utilizar la AFP, alfa-fetoproteína. Si tú quieres saber si es un colangiocarcinoma, vas a utilizar los siguientes marcadores en sangre. Todo esto es en sangre. Que sea 19-9. No. Que sea 19-9 se eleva hasta el 75% de los pacientes con colangiocarcinoma. Entonces, supongamos que tenemos a nuestro amigo el Miguelito. Tenemos a Miguelito, está muy feliz de la vida, comienza a sentirse mal, siente un poco amarillo, se le detecta un tumor en el hígado, que afecta porque tiene esta distribución, es una gran masa hepática con pequeñas masas periféricas, sin afectar más abajo, solamente está dentro del hígado. ¿En qué sospecharías en primera instancia? Una metástasis. Le hacen un examen de próstata, niveles de PSA y ecografía prostática, y la próstata es normal. Siguiente step. ¿Cuál es el siguiente step? AFP y PSA 19. Para saber qué cosa, si es hepato o colangio. Supongamos que la AFP es normal y el CA19-9 es elevado. ¿Diagnóstico? Entonces, si nosotros evaluamos la situación, si la AFP está elevada,
está 19 es normal. Nos quedamos con 4 casos. Perfecto. Entonces, siguiente caso clínico. Varón, 45 años, antecedente de hepatitis B. Presenta dolor abdominal, múltiples nódulos intrahepáticos, PSA normal, endoscopías normales, colon normal, próstata normal, diagnóstico, sea de colon, sea de próstata, carcinoma, ¿cuál es el diagnóstico? 45 años, tiene antecedente de hepatitis. Muy bien, es un dato muy importante. Significa que el parénquima hepático está dañado. En la hepatitis B son los hepatocitos los que pueden cronificar la enfermedad. Cualquier célula que se inflame de forma crónica puede desarrollar cáncer. Significa que como el hepatocito es la célula dañada, la mayor probabilidad está en hepatocarcinoma. No necesitas marcadores laboratoriales porque tenías el antecedente que al bicho le implantaban los hepatocitos. Bicho, hepatocitos, radicales libres, cáncer. ¿Entiendes? Perfecto. Vamos con un ejemplo más didáctico. Y femenino, 67 años. Antecedente de trabajar como cajera. Dolor abdominal. Múltiples masas hepáticas. ¿Cuál es el diagnóstico? Múltiples masas hepáticas. Mama normal. Cervix normal. Colon normal. Pulmón normal. Útero normal. ¿Cuál es el diagnóstico ante múltiples masas hepáticas en una paciente así? Linfoma, está muy bien. Linfoma, levanta la mano. Linfoma, ¿qué dice linfoma? ¿Qué dice linfoma? ¿Qué dice linfoma? No, obviamente. El diagnóstico ya les he dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y tienes un puntito? Vamos. ¿Por qué? ¿Está en el baño? Hable claro, señorita, hable claro. ¿Está elevado? ¿Qué? No, está elevado. ¿No te dice está elevado? ¿Por qué era? ¿Por qué era la razón del plagio? Los componentes de las moléculas. Es un colangiocarcinoma porque al ser una trabajadora está expuesta a estos papeles que contienen una sustancia química reveladora que es 60 veces OR para colangiocarcinoma. Recuerden, las boletas que te imprimen en todos, en Metro, en el Listo, etc., son boletas que están impregnadas de una sustancia química. Cuando se exponen a la luz del láser de la impresora, se oxida, pero los materiales, los bencenos que se liberan, se absorben por la piel. Tocar esta cosa es envenenante a largo plazo. Ya pase. Mi delegada tiene vara. Respete. Esta jalada. Ya, creo que. Entonces, muy bien. Por favor, ¿cuál era el dato más importante acá? ¿Quién más está en riesgo de esto? ¿Quién más? Dígame. Imprenta. La señora que trabaja en imprenta, la señora que saca fotocopias, la señora que trabaja en una librería, tu mami que te imprime tus informes, tú que paras comprando en los malls. Si vas a utilizar esto, ponte guantes. ¿Ya? Sí, así debería ser para todos los trabajadores que no saben de esto.
los de Starbucks, que les encanta dártelo ahí. No se expongan, esto es altamente tóxico. ¿Lo has dicho? Varón, 44 años. Dolor abdominal, vómitos, ictericia. Presenta múltiples nódulos pulmonares. Diagnóstico: sea de pulmón, sea de colon, sea de próstata, sea de mama, linfoma, sarcoma. Diagnóstico: Sarcoma. ¿Qué dijo próstata? Próstata, obviamente, pues. No se ha roto el algoritmo, sigue siendo el tumor más frecuente en varones, chicos. Todo lo de acá es consecuencia de la misma enfermedad, puede tener una metástasis hepática, pero si les parece más fácil de responder, solo vean: hombre, próstata, hombre, próstata. Da igual acá si te digo que te quiero y me muero. Ya, hombre, edad, próstata, por favor. Ahora, si tiene múltiples nódulos en el pulmón, ¿significa que hizo metástasis? Pulmonar, ¿no? Supongamos que tiene múltiples nódulos pulmonares y el nivel de TSA está normal. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico? Pulmón. El siguiente en la lista, chicos. El nivel de PSA normal te descarta próstata muy bien, porque el cáncer de próstata tiende a elevar enormemente los niveles de PSA. Un PSA normal es incompatible con un cáncer de próstata. ¿Quién está en la lista siguiente para ser el más probable de múltiples nódulos del pulmón? Un cáncer del pulmón. Si recuerdan, el algoritmo nos decía eso, ¿no? En líneas generales, aunque no se cumple de todo, teníamos esta situación. Teníamos un paciente en cuya tomografía o radiografía total encontrábamos una masa pulmonar. Las masas pulmonares pueden ubicarse de forma central o de forma periférica. ¿Quiénes estaban preferentemente de forma central? El adeno-K. ¿Y quiénes estaban de forma periférica? El escamoso. ¿No? ¿Por qué? Porque los escamosos están más frecuentemente vinculados con el bronquio. El bronquio, o los bronquios están más en la zona periférica. En la zona central también tenemos bronquios grandes y podrían explicar adenomas, ¿no? ¿Está bien? ¡No! Es al revés. El escamoso es más central y el adeno es periférico. No se olviden ya, porque se los voy a poner al revés en el examen. Sin llorar. Entonces, tenemos al sistema bronquial que empieza desde la boca, tráquea, bronquios principales, bronquios secundarios, terciarios, etc. Y por lo tanto, como estos bronquios tienen mayor cantidad de epitelio escamoso de resistimiento metaplásico, pues puede aparecer una carcinoma escamoso. Entonces, si en una radiografía vemos una masa irregular central, es más probable que sea escamoso adeno, mientras que las masas periféricas aisladas indican más adeno. Pero ojo, cuidado, una masa en el pulmón no siempre es cáncer, puede ser tuberculoso, ¿no es cierto? Acá tenemos una masa periférica en el óvulo pulmonar, por ejemplo, o en el segmento medio, o el óvulo medio del pulmón derecho. Tenemos una masa acá, oscura. Esto se llama, ¿cómo se llama? Foco de Gauss. Entonces, puede ser un foco de Gauss. Características del foco de Gauss, ¿verdad? Calcificado, muy bien. Entonces, si tienes una masa calcificada periférica, esa cosa no va a ser un cáncer. Eso es un por acá lo ponemos. Hay diferencia entre el foco de Gauss y el complejo de Gauss. Un foco de Gauss y un complejo de Gauss son diferentes. En el complejo de Gauss se le suma el ganglio iliaco. En el foco de Gauss solo tenemos el compromiso pulmonar. ¿Ya? Entonces, en el foco de Gauss tenemos una pequeña masa o nódulo periférico
y en el foco de Bond tenemos la participación de esta pequeña masa junto con un ganglio formado. Esto ya indica tuberculosis. ¿Qué más indicaría que se trata de una TBC y no de un cáncer de pulmón? La localización, ¿no? Si la masa está localizada en el ápice pulmonar, también explicaría más una tuberculosis. Más si consiste en un poco de goma. La tuberculosis es un bacilo de Koch, es un bacilo aeróbico, por lo tanto, toda localización pulmonar que tenga mayor cantidad de oxígeno va a ser elegida por él para proliferar. ¿Ya? Entonces, vamos con un ejemplo práctico. ¿Cuál es el diagnóstico de Bob Marley si yo le pongo a este paciente como asistencia? Pongamos que Bobcito tiene una lesión así en el pulmón. ¿Cuál es el diagnóstico de él? Muy bien, ¿por qué? Esperaba que me respondas porque era un fumón. Pero sí, estamos. ¿No? Más importante que la localización, pesa más el ¿qué? ¿Qué cosa? El antecedente, recuerden, la clínica es soberana. La clínica es soberana. ¿Qué fumaba él? Marihuana, no sé. Entonces, este señor puede tener un tumor en cualquier localización, puede ser aquí en la zona periférica. No vas a marcar escamoso o sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué no vas a marcar? Metástasis. Adentro. ¿Entiendes? Pesa más el antecedente. ¿Ok? A ver, por si no se entendió. Supongamos que nuestro amigo Popeye tiene un tumor en el pulmón. ¿Cuál es su diagnóstico? Escamoso. ¿Por qué? Con el antecedente. ¿Entiendes? Es muy importante eso. Si llega un paciente a la emergencia con hemoptisis, descompensación, convulsión, y tú le preguntas, señora, ¿qué hábitos tenía? Fuma mucho todos los días. No le vas a poner metástasis de colon. Vas a pensar en un cáncer. No le vas a decir, no, tiene tuberculosis. No, son bronquiectasis. Muy importante que el diagnóstico médico empiece por la clínica. ¿Ya? Bueno, estos son algunos casos clínicos. Terminamos acá. ¿Chao? Ahora vamos con esto. Vamos por acá. Miren. Entonces, ya tenemos la nomenclatura, ya se los dije, ¿no? En nomenclatura, con la nomenclatura estándar actual, podemos diferenciar si una neoplasia es maligna o benigna y en la mayoría de casos. Hay situaciones en donde es difícil, ¿no? Por ejemplo, el coristoma. Un coristoma es un crecimiento de tejido normal en otra localización no esperada. Por ejemplo, puede haber crecimiento de un diente en tu ovario, puede haber crecimiento de tiroides en tu colon, puede haber crecimiento del páncreas en tu vesícula biliar. Eso es un coristoma. Un amartoma es como un coristoma, pero el tejido es desordenado. Ambos no son neoplasias. Coristoma y amartoma no son neoplasias. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos acentoma, por ejemplo. El acentoma sí se considera un tumor de histocitos cargados de colesterol. ¿Ya? El fibroadenoma, el tumor benigno más frecuente de la mama. Los fibroadenomas son tumores benignos frecuentes, especialmente en pacientes jóvenes. Tienden a ser múltiples. Luego tenemos el tumor filoides. Los tumores filoides pueden ser benignos, borderline o malignos. Los más frecuentes son los benignos. Los malignos se pueden comportar como cáncer debido a que pueden recurrir o hacer metástasis. Luego tenemos a los pólipos hiperplásicos. Un pólipo hiperplásico no es una neoplasia,
Es un sobrecrecimiento, sí, pero no se considera neoplasia. ¿Ya? Es diferente un pólipo hiperplásico que un pólipo con displasia. Hiperplasia no es lo mismo que metaplasia. Hiperplasia es un sobrecrecimiento en el número de células. Metaplasia es un cambio en el fenotipo de estas. Displasia es un cambio genético en donde hay una alteración en el ADN severa que puede ser precursora de cáncer. Muy bien, las neoplasias malignas entonces. Las neoplasias malignas que derivan de epitelios empiezan con carcinomas, en su nombre. Luego hay las neoplasias que derivan de los tejidos blandos, los tejidos conjuntivos, se les denominan sarcomas. A las neoplasias que derivan del sistema linfohematopoyético se les denomina linfomas o leucemias. Pero también hay otras entidades, como por ejemplo mielomas, gamopatías, etc. Pero para su nivel, quédense con linfomas y leucemias. ¿Ya? A las neoplasias que derivan del sistema nervioso, ahí sí nos saltamos todo, ¿no? Ahí se llama como les dé la gana, ¿ya? Los neuropatólogos son peritos. Muy bien. Importante. Entonces, acá en el sistema nervioso tenemos dos grandes grupos de enfermedades: a los gliomas y a los meningiomas. La neoplasia más frecuente del sistema nervioso central es un meningioma. Si tienes una masa en el cráneo, meningioma. Si tienes un tumor en el cerebro, meningioma. Vas a presentar en 8 de 10. Si esa cosa es maligno, pues probablemente será un glioma. Es la masa maligna más frecuente del cerebro, es un glioma. Doctor, me detectaron un glioma. Ya, es un tumor maligno del cerebro. Doctor, mi tía tiene un tumor cerebral, dicen que es maligno. Muy probablemente es un glioma. Los gliomas se gradúan 1, 2, 3 y 4. Actualmente para el diagnóstico y clasificación se basa solamente en estudios moleculares. Antes los patólogos utilizaban el microscopio para diagnosticar los gliomas, ahora ya no es así. Ya. Los gliomas se diagnostican con molecular. Los gliomas pueden ser iguales morfológicamente, iguales inmunohistoquímicamente, pero molecularmente son distintos. Muy bien, entonces si yo te digo que tengo un paciente de 5 añitos con un tumor en el cráneo, pienso en un meningioma. Y si tengo un paciente de 5 añitos con un tumor maligno en el cerebro, pienso en un glioma. Muy bien. Entonces, en las neoplasias epiteliales tenemos a los carcinomas. El carcinoma de mama, por ejemplo, el tipo más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante de tipo NST. Se los dije de esa clase. Carcinoma infiltrante de la mama tipo NST. El carcinoma de mama más frecuente es ductal. ¿Ya? Hay dos tipos de carcinoma de mama en general, los ductales y los noduliares. Para no profundizar más, solo los ductales son los más frecuentes, de los cuales el tipo NST es el más frecuente. NST son las siglas de no specific type, o sea, de ningún tipo específico. Carcinoma de pulmón, ya saben, los más frecuentes son el adeno-K de pulmón y el escamoso de pulmón. Luego tenemos al carcinoma de próstata, otro de los más frecuentes. El más frecuente es el adenocarcinoma acinal prostático. Hay adenocarcinomas ductales prostáticos y adenocarcinomas acinales prostáticos. El más frecuente es el acinal. Luego tenemos al cáncer gástrico más frecuente, que es el adenocarcinoma gástrico. Luego tenemos al cáncer de colon más frecuente, que es el adenocarcinoma de colon. Luego tenemos al cáncer de vesícula, el más frecuente es el adenocarcinoma de vesícula. Luego tenemos al cáncer de páncreas más frecuente, el adenocarcinoma bucal de páncreas. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos glándulas que tienen carcinoma y cuyo cáncer más frecuente es adeno. Adeno significa cáncer que deriva de glándulas. ¿Ya? Es importante que se aprendan toda esa terminología. Cáncer más frecuente de la tiroides, carcinoma papilar de tiroides. El segundo más frecuente es el carcinoma folicular de la tiroides. Cáncer más frecuente del endometrio es el carcinoma endometrioide de endometrio. El segundo más frecuente es el carcinoma seroso de endometrio. ¿Cuál de estos dos es el peor? Es el carcinoma seroso de endometrio. Es el más agresivo, el que crece más rápido, el que responde menos al tratamiento y el que tiene alta tasa de mortalidad y recurrencia. Luego tenemos el carcinoma de células claras de endometrio y al carcinoma mixto endometrial. Un carcinoma mixto de endometrio se define como la presencia de dos tumores diferentes con al menos un 25% del componente del otro. Es decir, el patólogo informa carcinoma endometrioide 80%, carcinoma seroso 20%. ¿Es mixto? No. Tiene que ser el seroso 25%. ¿Ya ves? ¿Qué dice solamente con que el carcinoma endometrioide del endometrio es el más frecuente de encontrar? Luego tenemos a los carcinomas del ovario. El más frecuente es el seroso, carcinoma seroso de ovario. Y luego tenemos a otro, que es el carcinoma seroso de alto grado. Eso quiere decir que en la literatura actual manejamos dos tipos de carcinoma seroso de ovario.
el carcinoma seroso de bajo grado y el carcinoma seroso de alto grado. El carcinoma seroso de alto grado es el peor, ¿ya? El más agresivo. Luego tenemos al carcinoma de células claras del ovario. Luego tenemos al carcinoma mucinoso del ovario. Cáncer más frecuente del ovario, carcinoma seroso de bajo grado ovárico. Siguiente, carcinoma mucinoso ovárico. Cáncer de ovario más frecuente, más agresivo, carcinoma seroso de alto grado ovárico. También hay un carcinoma endometrioide de ovario y que se parece mucho al endometrioide del endometrio. Luego tenemos al carcinoma de cuello uterino. El carcinoma de cuello uterino más frecuente es el carcinoma escamoso de cuello uterino. 99.9% de los cánceres de cuello uterino están relacionados con el virus del papiloma humano, ¿ya? O sea, todos. Luego tenemos al adenocarcinoma del endocervix uterino. Un 90% de los adenocarcinomas del endocervix están relacionados con virus del papiloma humano. Hasta ahí tenemos entonces que en lo que respecta al cuello uterino y vagina, el virus del papiloma humano es el más frecuentemente relacionado, es el carcinógeno de clase 1. Por lo tanto, si ustedes no tienen con la vacuna del virus del papiloma humano, deberían hacer sus controles de PAPs continuamente. Luego tenemos a los carcinomas del testículo en varones, de los cuales es el seminoma el más frecuente. Varón con masa testicular más frecuente, seminoma. Dime. Sí, yo de acá salgo de la semana y voy para allá hacer la mano. Pero yo proceso. Se lo tengo grabado. Sí. No se lo tengo grabado. Pero no me hizo un poco más tarde. Sí, fue. Para que no esperen, yo proceso. Dale. Ya, sí, trae niños. Entonces, el cáncer más frecuente del testículo es el seminoma grave celoideo. Si estás en tu rotación y el doctor te dice, mira, este chico tiene un tumor en el testículo y es maligno, la respuesta es seminoma. No todos los tumores del testículo son seminomas, puede ser una tuberculosis. La tuberculosis testicular es una causa muy frecuente de masas testiculares en nuestro país. La localización más frecuente de la afectación testicular por una tuberculosis es en el epidídimo. ¿Ya? Recuerden, hay dos órganos que no se biopsian, la tiroides y el testículo. No está indicado hacer una biopsia de tiroides ni una biopsia de testículo. Grábense, cualquier otro tumor se puede biopsiar, pero jamás le tomen una biopsia al testículo ni a la tiroides. Luego tenemos otros tumores del testículo, como por ejemplo el coleocarcinoma, el coleocarcinoma testicular, pero también hay coleocarcinomas en mujeres. Estos tumores son tumores que derivan de la placenta. El tumor del sitio placentario, etc. Estos no se preocupen, son muy difíciles para ustedes, pero es importante que sepan que existen. Luego tenemos al melanoma, que es el tumor maligno más frecuente que encontramos primario de melanocitos. Luego tenemos al carcinoma vasocelular de la piel, que es el carcinoma más frecuentemente encontrado en la piel. Luego tenemos el carcinoma escamoso de la piel, que es el segundo en frecuencia. ¿Ya? Aquí, por favor, mi niño. Pues yo con mi novia. Ya, ¿qué? A ver, paciente. Este paciente tenía 14 añitos, era de Piura. Paciente de 14 años con una tumoración en el brazo, ulcerada, nodular. Diagnóstico.
Cáncer más frecuente, cutáneo, encontrado, carcinoma vasocelular. Siguiente frecuencia, carcinoma escamoso. Pero hay un problema, la edad. Esos cánceres son más frecuentes encontrados en adultos a partir de los 40, 50 años. Este chico tiene 14 años. Él vivía en Piura, en un pueblito de Piura. El diagnóstico fue un sarcoma. Lastimosamente ya no está entre nosotros. Aquí tenemos un pie humano con una neoplasia ulcerada. Diagnóstico: carcinoma escamoso infiltrante. ¿Ya? Un carcinoma vasocelular es el carcinoma escamoso, perdón, el carcinoma vasocelular es el carcinoma cutáneo más frecuente, pero jamás haría esto. Un carcinoma vasocelular no solamente es el cáncer más frecuente de la piel, sino que es el cáncer más bueno. ¿Ok? Se comporta muy bien. Pero el carcinoma escamoso, ese sí es maligno y se lleva a la gente. Acá, paciente, neoplasia en la uña oscura. Diagnóstico: melanoma maligno acral. Existen varios tipos de melanoma. Uno de los más frecuentes es el acral. Ocurre en dedos, en uñas, en el pie, en la planta del pie. ¿Ok? Aquí, mujer, 50 años, una tumoración en la oreja. Diagnóstico: en la piel de la oreja. Vamos. Carcinoma vasocelular. Aquí, niño, una tumoración en la mandíbula. Diagnóstico: de esto no hemos hablado, ya les voy a enseñar sobre leucemias y linfomas. Aquí, un dedo, una tumoración oscura. Diagnóstico: melanoma de tipo acral. Aquí, un riñón, una tumoración amarilla. Característico: carcinoma renal de células claras. Una tumoración renal frecuente, casi el 90% de los tumores renales son carcinomas renales de células claras. Macroscópicamente se caracterizan por ser de color amarillo. También tienen áreas hemorrágicas y áreas linfoides. Pero básicamente, una masa renal es un carcinoma renal de células claras hasta que no se demuestre lo contrario. Si es benigno, es un angiomiolipoma. Entonces, hola doctor, me han hecho una tomografía y tengo un tumor renal. Dicen que es benigno, angiomiolipoma. Dicen que es maligno, carcinoma renal de células claras. Siguiente. Paciente, un tumor en el codo irregular. Diagnóstico: vasocelular. Siguiente. Paciente, tumor en el paladar ulcerado. Diagnóstico: escamoso. En los tumores de las mucosas, el carcinoma escamoso se lleva toda la batuta. ¿Ya? Casi todos los tumores de mucosas, labios, pene, vulva vaginal, paladar, úvula, amígdalas, son escamosos. Siguiente. Paciente, dos tumores grandes en el paladar. Diagnóstico: escamoso. Paciente, un gran tumor en la nariz. Diagnóstico: vasocelular. Vasocelular. Así lucen los carcinomas vasocelulares. Tumoraciones irregulares, nodulares, oscuras, múltiples. Cáncer más frecuente de la piel, indolente. Significa que el paciente va bien. Siguiente. Paciente, lóbulo de la oreja. Diagnóstico: vasocelular. El paciente en la encía. Diagnóstico: el paciente en el hueso. Diagnóstico: osteosarcoma. El tumor óseo más frecuente es el mieloma múltiple. El mieloma es el tumor primario del hueso más frecuente. En segundo lugar, el tumor más frecuente del hueso es el osteosarcoma. ¿Ya? Muy bien, pequeña clase práctica para que tengan una idea. Y estos son mamas. Esta es una mastectomía, una mama femenina. Acá hay otra mama femenina. ¿Dónde está mi mamá? Bueno, tumor de mama más frecuente, carcinoma ductal infiltrante de la mama, ¿no? Acá tenemos para divertirse. Amputación de miembro inferior derecho. Una tumoración así de fea es un osteosarcoma, hasta que no se demuestre lo contrario. Siguiente. Acá, una mama, areola, una lesión ulcerada de la mama. Diagnóstico: carcinoma escamoso o carcinoma de mama. Carcinoma infiltrante de la mama. ¿Ya? Acá, diagnóstico. Tenemos otra mama, igual. El pezón está retraído. Hay una gran tumoración que la deforma. Diagnóstico: carcinoma infiltrante de la mama. Ya les digo, es una neoplasia muy frecuente. Seguimos. Igual, más mamas por lo mismo que hemos leído. Miren cómo vienen las pacientes, una desgracia. Acá, amputación, un tumor en el hueso. Diagnóstico:
Osteosarcoma, muy bien. Aquí, una tumoración irregular en la piel. ¿Diagnóstico? Carcinoma escamoso, incluso carcinoma escamoso. Muy bien. Tumoración en la rodilla, que deforma la rodilla completamente. ¿Diagnóstico? Osteosarcoma. Bueno, también puede ser un tumor de células gigantes, también puede ser un condrosarcoma, pero ese no es su nivel. Quédense con osteosarcoma. ¿Ya? También hay sarcomas de partes blandas, como el de esta situación. Muy bien. Seguimos. Aquí, en los sarcomas de tejidos conjuntivos, encontramos a los que se originan a partir del tejido adiposo, otros que se originan a partir del hueso, otros a partir del cartílago, otros a partir del músculo liso, otros a partir del esquelético, otros a partir del cardíaco. Tumor óseo más frecuente, maligno, mieloma. Segundo lugar, osteosarcoma. ¿Ya? Existen varios tipos de osteosarcoma. El peor es el osario. Significa osteosarcoma de superficie de alto grado. Peor de todos, más agresivo. Tiempo de supervivencia, 6 meses o menos. Luego tenemos a otros, como por ejemplo el osteosarcoma parastal y el osteosarcoma de bajo grado. En este caso son de un comportamiento indolente. ¿Ya? Luego, tumores que se originan del tejido adiposo, tenemos al liposarcoma. Tenemos al liposarcoma desdiferenciado, al liposarcoma bien diferenciado, al tumor lipomatoso típico, al liposarcoma mixoide y al liposarcoma pleomorfo. El que ven acá en el ejemplo, este es un liposarcoma desdiferenciado. Si tienen un paciente con una masa en el músculo, si tienen un paciente con un tumor en el músculo, o si no se sabe la anatomía músculo-pierna, pierna-músculo, paciente con tumoración en el músculo, es muy probablemente un liposarcoma. Mientras más grande sea, más probable es. Supongamos que tu vecina se queja contigo porque eres estudiante de medicina y que tiene una masa de 20 centímetros en el músculo. Esa cosa es un liposarcoma. Ya, vas a aceptar en el 99% de las veces. Tumor en el músculo más frecuente, liposarcoma. ¿Ok? Entonces, un cáncer, se tiene que hacer una desarticulación, se tiene que retirar todo el fémur, incluso la cadera, incluso la mitad de toda la pelvis, para salvarle la vida al paciente. E incluso con eso no es suficiente, se muere. Muy bien. Luego tenemos al peor de todos los liposarcomas, al liposarcoma pleomorfo. El liposarcoma más frecuente es el liposarcoma bien diferenciado. El liposarcoma bien diferenciado y el tumor lipomatoso típico son iguales, son lo mismo. La diferencia es esto. Aquí, rápidamente, niños, miren. Todos los liposarcomas que se originen en el retroperitoneo o en las zonas centrales del cuerpo, como el fémur, la pelvis, el tronco, el mediastino, el cuello. Claro, anda. Se conocen como liposarcomas bien diferenciados. Si el tumorcito, que luce exactamente igual, aparece en zonas periféricas del cuerpo, como por ejemplo los brazos, el muslo, los pies, las manos, se va a conocer como tumor lipomatoso atípico. ¿Okay? Esa es la diferencia. Histológicamente son iguales. La terminología cambia de acuerdo a la distribución. Un tumor de tejido adiposo central, liposarcoma bien diferenciado, si se distribuye en las zonas periféricas, es un tumor lipomatoso atípico. Ya, muy bien. Luego tenemos a los peores de los sarcomas, que son el sarcoma indiferenciado y el sarcoma pleomorfo. Ya veremos de ellos en otra clase. Luego tenemos a los condrosarcomas, que son el cartílago, a los leiomyosarcomas, que son el músculo liso, al rhabdomyosarcoma, que es el músculo esquelético, el rhabdomyosarcoma que puede vivir en el embrionario o alveolar. Luego tenemos el sarcoma más frecuentemente visto en el tracto gastrointestinal, que es el GIS. GIS son las siglas del tumor del estroma gastrointestinal. ¿Ya? Es un tumor que aparece en el estroma gastrointestinal. No es un carcinoma, sino que es considerado como un sarcoma. Luego tenemos a otro que es el sarcoma de Ewing, que bueno, no es un nivel, pero es el que. Y luego vemos al tema más cercano. Todo esto incluso duraríamos años en estudiar.
Es tan complejo que las actualizaciones siguen apareciendo y la terminología sigue cambiando. Para el diagnóstico de linfomas actualmente no basta con el microscopio, se tiene que hacer inmunoquímica y estudios moleculares. Pero para su nivel, recuerden, tenemos en las clases del sistema inmune o sistema linfomatopoyético a dos grupos, los linfomas y las leucemias. Y tenemos varios tipos de linfomas y varios tipos de leucemias, ¿ya? Y hay que aprendernos las líneas generales. Primero, los linfomas. Los linfomas pueden ser de dos tipos. A grandes rasgos pueden ser linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. ¿Okay? Un linfoma puede ser de Hodgkin o no Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin se subdividen en varios tipos. Tenemos los de tipo clásico y los de tipo no clásico. Los de tipo clásico son esclerosis nodular, celularidad mixta, ricos linfocitos y depresión linfocítica. Esto se lo graban. Preguntas de NAM, de NAR, siempre lo mismo, es fácil de aprender. El linfoma de Hodgkin puede ser clásico y no clásico. El tipo clásico puede ser esclerosis nodular, celularidad mixta, ricos linfocitos y depresión linfocítica. Esclerosis nodular, vemos un tumor que tiene esclerosis y las células están expuestas en nódulos. En celularidad mixta tenemos un linfoma que tiene múltiples tipos de células existiendo. Tenemos el rico linfocitos en donde la celularidad de linfoma es escasa y hay más linfocitos normales. Y en la depresión linfocítica en donde solo hay celularidad neoplásica y casi no hay linfocitos. ¿Ya? ¿Cuál es el linfoma de Hodgkin más clásico más frecuente? El esclerosis nodular. Entonces, linfomas más frecuentes, los linfomas no Hodgkin. De 10 pacientes, 9 van a tener linfomas no Hodgkin, 1 va a tener linfoma de Hodgkin. El linfoma más frecuente, no Hodgkin. Linfoma menos frecuente, de Hodgkin. De los de Hodgkin, el más frecuente, esclerosis nodular. Aquí en los linfomas de Hodgkin encontramos a las famosas células de Rett-Steinberg, o también conocidas como células sin ojos de búho. Existen varios tipos de células de Rett-Steinberg. Tenemos a las células de Rett-Steinberg clásicas, a las células de Rett-Steinberg en palomitas de maíz, a las células lacunales y a las células momificadas. Todas ellas entran dentro del espectro de células de Rett-Steinberg y son encontradas en los linfomas de Hodgkin. Rett-Steinberg, Hodgkin. Y luego tenemos a los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin abarcan el grupo más amplio de linfomas. Aquí es necesario que se aprendan a los linfomas no Hodgkin más representativos, porque siempre vienen a para marcar si este es Hodgkin o este no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin más frecuentes. El más frecuente linfoma no Hodgkin es de células B. Los linfomas no Hodgkin pueden ser de células B o de células T. Para ustedes, en su nivel, células B o células T. El linfoma más frecuente de células B es el linfoma B difuso de células grandes. Es el linfoma no Hodgkin más frecuente. Linfoma B difuso de células grandes. ¿Ok? Supongamos que un paciente le detecta un linfoma. ¿Sospecha de un linfoma de Hodgkin o no Hodgkin? No Hodgkin. ¿De cuál sospecha de un linfoma B difuso de células grandes? Aidara, te acabo de diagnosticar de linfoma. ¿Cuál tienes? No Hodgkin. ¿Cuál será? Linfoma B difuso de células grandes. Así de fácil. 9 de cada 10 pacientes tienen no Hodgkin. 1 de cada 10 tienen Hodgkin. Si tienes no Hodgkin, el más frecuente es el linfoma B difuso de células grandes. En segundo lugar, el segundo más frecuente es el linfoma molecular. Luego tienes el linfoma mal, luego el linfoma marginal, luego el de células peludas, luego el del mando, luego el linfoma linfocítico de células pequeñas, la leucemia linfocítica de células pequeñas, que es lo mismo, la diferencia de distribución. Ahora les explico. Supongamos que tengo un manito A, un manito B. Miren, una chica de azul extrovertida, una chica femenina de rosado. Ella tiene un linfoma y ella también, pero la expresión de este linfoma es en sangre, mientras que la expresión de este linfoma es en ganglios. Cuando un linfoma se expresa más en la sangre, se llama leucemia. Si se expresa más en los ganglios, se llama linfoma. Puede ser la misma enfermedad, solo que uno prefiere la sangre y otro los ganglios. Entonces, un paciente con un linfoma que se expresa más en sangre tiene una leucemia. Tenemos un niñito con múltiples adenopatías en el cuello, pero toda su sangre tomada por tumor tiene una leucemia. Entonces tendrá una leucemia linfocítica y no un linfoma linfocítico. ¿Ya? Si tenemos un niñito que tiene un tumor testicular grandote y se le diagnostica linfoma, será un linfoma linfocítico de células pequeñas, no una leucemia. Para que sea una leucemia, toda su sangre debe tener cáncer, ¿no? Los niveles normales de leucocitos en sangre son de 4.000 a 10.000 células. Estos pacientes con leucemia pueden tener más de 1 millón de ellos. ¿Ok? Entonces, tenemos los linfomas más frecuentes son el linfoma B difuso de células grandes, el linfoma folicular, el linfoma mal, el linfoma zona marginal. El linfoma más frecuente del estómago es el linfoma B difuso de células grandes. En segundo lugar, el linfoma mal.
El linfoma que está relacionado con el Helicobacter pylori es el linfoma MAL. El linfoma MAL también se conoce como linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas. Es el único de todos los linfomas en el mundo que es capaz de curarse con antibióticos. Ya saben la cascada de Correa. La cascada de Correa termina en cáncer. Pero antes del step de metaplasia, la inflamación puede desencadenar un linfoma. El paciente, en vez de cáncer, desarrolla un linfoma. Y ese linfoma puede ser un linfoma MAL. El gastroenterólogo solo tiene que tratar con antibióticos y el linfoma se cura. Es el único linfoma en el mundo que se cura con antibióticos. Linfoma MAL. Es el tercero en frecuencia, más frecuente del estómago. Los linfomas de todo el tracto gastrointestinal, el más frecuente es el B difuso células grandes. Te diagnostico un linfoma en el colon. Linfoma B difuso, células grandes. Te diagnostico un linfoma en el apéndice. Linfoma B difuso, células grandes. Te diagnostico un linfoma, no sé, en el yeyuno o en el duodeno. Linfoma B difuso, células grandes. ¿Ya? Paciente con tumoración yeyunal de 2 centímetros, diagnosticada con linfoma. Diagnóstico, Hodgkin o no Hodgkin. No, igual, B difuso. Muy bien. Ahora, los linfomas se diagnostican, o mejor dicho, se clasifican de acuerdo a si son precentrogerminales, centrogerminales o postcentrogerminales. Eso ya se lo explicaré en la próxima clase. Lo importante es que se aprendan todo este tipo de terminología, porque en el examen va a venir linfoma de esclerosis nodular. ¿Es un linfoma B o T? Muy bien, por si no quedó claro. Los linfomas pueden ser de Hodgkin y no Hodgkin. Los no Hodgkin pueden ser B o T. Todos estos son B. Los T ni se los menciono porque se mueren. Y los de Hodgkin son todos B. El linfoma de Hodgkin es un linfoma B. La célula de Rett-Steinberg es una célula B. ¿Ya? Bueno.